Vamos a las métricas. ¿Cuál sería la métrica que nos ayuda a saber si ha pasado de awareness a interés? Como decíamos, es el que viene al evento, ¿no? Pero claro, aquí hay dos partes, aquí hay un pequeño embudo en esta métrica, porque por un lado están los que se apuntan al evento y luego están los que finalmente vienen. Aquí nos hace plantearnos una serie de opciones. ¿El evento va a ser gratuito o el evento va a ser de pago? Si el evento es gratuito, veremos que hay un alto índice de gente que se apunta, es decir, aparentemente han mostrado interés, pero deberíamos de comparar ese ratio con los que finalmente vienen. Comparo los apuntados con los registros y saco una información, ¿vale? Esa métrica me permite analizar si el éxito de la convocatoria ha sido mucho o poco. De manera que realmente tengo dos indicadores que leer en esa fase de awareness a interés, los que se han inscrito y los que finalmente han venido, y con ello hacer comparativas. Y puedo sacar mucha información. Por ejemplo, viene la mitad de los que se apuntan, pues igual tengo que plantear otro formato. Sin embargo, si lo hiciéramos de pago, veríamos que muchos menos se inscriben, pero mucha más conversión a visita real al evento se ha conseguido. El ratio de conversión de inscripción a visita real será mucho mayor, porque han hecho un esfuerzo económico en apuntarse. Aquí ya tenemos que valorar y hacer nuestros test de qué es lo que nos funciona mejor, si hacerlo gratuito o hacerlo de pago, midiendo estos dos indicadores en ese circulito que está entre la fase de awareness y la fase de interés. ¿Cómo medimos el éxito de las acciones que hacemos en interés? Es decir, lo que se está haciendo en el evento. Si nuestro objetivo es una llamada telefónica al comercial, pues este sería el primer ítem que tenemos que medir. ¿Cuántos de los que han venido al evento rellenan el formulario quiero que me vea un comercial o quiero que me visite un comercial? Y aquí pasaría exactamente lo mismo que antes, pero con un poco más de complejidad. En la fase de consideración se abriría otro embudo, otro funnel, que sería el de las acciones comerciales que se gestionarían a través de un CRM. Una cosa es los que han rellenado el formulario y nos han dejado sus datos para que le llame un comercial, y otra cosa es la visita que finalmente se produce, e incluso la propuesta que finalmente se entrega. Y aquí hay una serie de ratios de conversión hasta la monetización. Por ejemplo, cuando me han dejado el teléfono, yo tengo que llamar. Ahí empieza la gestión de ese segundo funnel dentro de la fase de consideración que se gestiona a través del CRM. ¿Cuántos de los que me han dejado sus datos realmente he podido contactar por teléfono? Pues un 80%, por ejemplo. El objetivo de la llamada sería una visita. Todo esto se produce en la fase de consideración. Pues voy a intentar quedar con esa persona. A lo mejor me pregunta ciertas cosas, si le doy demasiada información es posible que no consiga la visita, voy a darle la información justa para cumplir ese objetivo de la visita, porque me he planteado que en la visita es donde mejor voy a convertir. Si quisiera hacer todo el proceso telefónico, también haría los pasos de la llamada, al igual que hemos visto en el ejemplo de la película, para ir liberando la información conforme la información que me va aportando, para ir convenciéndole. En el caso de la visita, llamada, visita presencial. ¿Cuántos de los que me han dado cita me terminan recibiendo? Porque a lo mejor no todos me terminan recibiendo, porque cancelan la visita, nos dejan tirados, cualquier causa. Y aquí medimos ratios de conversión de cada una de las fases de ese proceso. Ya estoy en la visita, tomo toda la información, toda la, digamos, toma de necesidades de ese cliente y planteamos un escenario. Aquí pueden pasar muchas cosas, que este cliente realmente nos haya atendido simplemente para sacar más información, no está interesado realmente, era un falso posible cliente, porque a lo mejor es alguien de la competencia o es alguien que simplemente está un poco buscando información, pero sin una intención real de querer invertir. Aquí habría un ratio de conversión también de cuántas visitas finalizadas se terminan en una propuesta entregada. De todos los que presento propuesta, luego haré una serie de acciones para intento de cierre. Unas se cerrarán aquí y otras se cerrarán posteriormente. Todo esto va conformando diferentes pasos en ese funnel que estaría en la fase de consideración hasta firmar. En otro tipo de producto o de servicio, por ejemplo, una venta online de un producto a través de Internet, la fase de consideración es todo lo que se produce desde la ficha hasta agregar al carrito, ¿vale? Que sería la visita de la ficha, si veo el vídeo, si hago comparativa de productos, todo eso sería en la etapa de consideración y también podríamos medirlo.
Bien, entonces la métrica que tenemos que calcular aquí para saber cuántos pasan de consideración a purchase sería cuántos conseguimos que nos firmen esa primera propuesta o ese primer compromiso. Pero como decíamos, aquí no ha finalizado la venta. La venta finaliza cuando por último se hace el pago. Y esto es lo que vamos a medir en el primer cuadradito, que es el que está justo debajo del círculo del producto desagregado. Aquí pondríamos finalmente cuántos sí que han terminado de pagar. En el caso de un e-commerce, cuántos han llegado al TPV con un proceso de pago OK. De manera que tenemos los 4 primeros indicadores. Los que han ido al evento, contando además la comparativa con los que se han inscrito, los que he visitado en persona, contando con la comparativa de los que dijeron que querían que les visitara, los que han firmado la propuesta y los que finalmente han pagado, comparando cuántos de los que han firmado también han terminado pagando. Y aquí tendremos el ratio de conversión del proceso de compra, es decir, del purchase. En el caso de un e-commerce, todos los que entran al proceso de compra y finalmente terminan haciendo la transacción. En un e-commerce, por ejemplo, un ratio de conversión del proceso de compra en un proceso de compra optimizado puede ser perfectamente un 30%, es decir, hay un 70% de carritos abandonados. Hay e-commerce que tienen incluso menos. Entonces es cuando tenemos que actuar sobre la etapa de purchase y ver todas las herramientas que estamos utilizando para la transacción. En una venta de servicios puede que la tasa de caída o de carrito abandonado, si lo queremos llamar así, sea inferior, pero también se produce. Mucha gente nos firmará la propuesta, pero finalmente no termina de hacer el pago, o bien porque se lo ha pensado mejor, o porque se ha arrepentido, o porque ha recibido otra propuesta. En el caso de venta de servicios que implica un cambio de operador, puede haberse producido que el operador anterior le convence para que se quede y consiga a través de un Keep Customer retener a ese cliente o mantenerlo, denegando por tanto nuestra propuesta. Esto hay que conocerlo porque nos ayudará a agilizar las acciones en la fase de purchase. En el segundo cuadradito, el que está entre el upselling y el cross-selling, controlaríamos cuántos de los clientes que nos han firmado con un incremento de dinero en las participaciones, o en el momento o después. Y en el último, cuántos de los clientes han comprado unos productos complementarios, en este caso las acciones de mayor riesgo. Y el referral ya lo vemos dentro de la propia caja del referral. ¿Qué tenemos que medir entonces en el awareness, en la caja del awareness entre el principio y el primer circulito que nos indica cuántos pasan de interés? Pues todas las métricas relacionadas con cómo estamos haciendo la captación, cuántas publicaciones se están visualizando de esos medios que hemos puesto los contenidos de awareness, si estamos invirtiendo en publicidad en redes sociales, por ejemplo, cuáles son los costes por clic, cuáles son los CTRs de estas campañas, las visitas a la landing a través del anuncio, el número de veces que se ha compartido, por ejemplo. Vamos a medir también las acciones del viral loop. Con esto tenemos una serie de métricas clave que son las que nos van a ayudar a conocer cómo estamos haciendo esas acciones y que, por tanto, si las mejoramos, mejoraríamos el ratio de cambio de fase. ¿Qué vamos a ver en la fase de interés? Pues, por ejemplo, lo que decíamos, el número de asistentes comparado con el número de inscritos. Y tenemos el ratio de conversión de asistentes, o sea, de inscritos a asistentes. Podemos ver el número de ebooks que se han descargado de la gente que ha venido, para ver si el Keep Customer que les proponemos es interesante o no. El número de interacciones con el hashtag para comprobar cómo funciona el viral loop. El número de gente que ha hecho comentarios en las participaciones, que ha participado en los talleres. Si hay de pago y gratuitos, pues quiero saber ese tipo de información. Cuánta gente ha venido puntual y cuántos se han ido yendo a lo largo del transcurso del programa para conocer el interés de los contenidos, si ha sido demasiado largo, si ha sido demasiado corto. Todo esto son métricas esenciales e importantes en la fase de interés. Pasamos ahora a las métricas de la fase de consideración. Pues al igual que veíamos en las métricas de la fase de interés, quiero saber cuántas visitas termina haciendo el comercial. Sobre cuántos formularios entregados por posibles clientes para ver el ratio de conversión de formulario a visita. Todas las métricas del CRM en la fase de consideración van a ser importantes y meteríamos, como decía antes, el embudo del CRM, donde vamos a ver cuántas visitas se producen sobre las llamadas, cuántas visitas realmente hay un interés real en conocer
nuestros productos y nos atienden y nos dan información, a cuántos de estos se les pasa una propuesta, cuántas de estas propuestas pasan una fase de intento de cierre y cuántos finalmente terminan cerrando, que sería la métrica final del inicio del purchase. De esta manera comprobamos cómo se está haciendo la labor comercial. Podemos conocer si el comercial que estamos mandando es bueno presentando pero malo cerrando. Puede ser otro comercial que sea malo presentando pero es buen cerrador, por tanto le pongo un soporte, digamos, a lo mejor más a nivel preventa. Igual es una persona que no se le da bien la llamada y no consigue visitas, pero cuando está en la visita lo hace muy bien, pues le pongo a lo mejor un soporte de telemarketing para cerrarle visitas. O a lo mejor es bueno en telemarketing cerrando visitas, pero cuando va no sabe detectar bien necesidades, pues a esta persona la pondré en telemarketing y mandaré un comercial de cierre o de preventa para hacer el resto de las acciones. Esto lo sabremos midiendo todo lo que está ocurriendo y sobre todo trabajándolo por cada persona que está en esa fase comercial. ¿Cuáles serían las métricas de la fase de purchase? Pues como son a partir de la firma de la propuesta y queremos saber también cuántos cierran, pues aquí habría el porcentaje de conversión del proceso de compra, sería importante. También el número de informes que se están entregando, las métricas, por ejemplo, del tiempo que se tarda en cerrar el proceso de compra, para analizar cómo estamos haciendo las diferentes fases del purchase y cuanto más lo aceleremos, pues mejores resultados obtendremos. Una vez que tenemos las ventas ya cerradas, iríamos a las métricas del upselling. ¿Cuántos hemos conseguido que aumenten la compra? ¿En qué niveles de upselling? ¿Con qué tipo de productos del upselling realmente hemos conseguido ese incremento de ventas? Para conocer cómo estamos planteando la estructura de productos de upselling sobre la estructura de productos desagregados. Haremos lo mismo con el cross-selling, por producto, por línea, por tipo de cliente, de manera que esto nos permitirá ir estudiando los diferentes tipos de producto que estamos planteando en nuestro catálogo para mejorar los resultados, la cesta media, el lifetime value, etc. Y por último, en la fase referral, todas las métricas relacionadas con el tipo de contacto que se hace con posibles clientes, cuántos códigos de descuento se descargan y cuántos finalmente se usan a través de los clientes que hacen el referido, cuántos clientes trae cada cliente para conocer si el incentivo es el adecuado o no, qué tipo de tasa de vida tienen esos clientes que entran y cómo de rápido son convencidos porque vienen a la fase de interés o directamente vienen a la fase de consideración, que también podría ocurrir. Con toda esta información podré medir cómo se está trabajando los incentivos y cómo se está trabajando la parte de referral. Y con esto tendríamos conformado todo el Sales Funnel Canvas de un proyecto que luego, como decíamos en el curso del uso de la herramienta, podemos tener tantos sistemas como tipos de cliente tengamos, como productos desagregados planteemos, incluso como estrategias creativas queramos plantear. Esta es una, pero se pueden hacer infinidad o centrarnos solo en una en función de nuestros presupuestos, de nuestra carga de trabajo, de nuestros objetivos. Así que, como decía, es practicar y practicar y cuanto más se practique, pues más rápido van a fluir las ideas, más claro vamos a tener dónde colocar cada acción. Incluso lo bueno de esto es que si en un momento dado se nos ocurre tal cosa, por ejemplo, el caso hemos dicho de la app, pues podríamos hacer una app para hacer esto, ¿vale? Pero esa app, ¿qué sería? Si somos capaces de identificar que esa app es un Keep Customer en la fase de consideración, sabremos cómo hacerla, cómo tiene que estar el diseño, qué tipo de funcionalidades va a tener, cuándo la vamos a entregar, cómo le vamos a dar seguimiento, qué objetivos buscamos con esa aplicación, porque la hemos ubicado en una zona, en este caso del ejemplo, es un Keep Customer en la fase de consideración. Sería diferente si la app fuese para otra cosa, por ejemplo, una app de descargas en el Apple Store o en el Google Play para conocer información sobre inversión. Esto sería obviamente una app en la fase de interés y tendría otro tipo de distribución, tendría otro tipo de contenido, tendría otro tipo de diseño y otro tipo de objetivos. Bueno, pues con esto animaros a que probéis y hagáis todo tipo de experimentos con los Sales Funnel Canvas.